¿Ya estamos al aire? Sí. Bueno, vos sabés, esto es así. Vos sabés, Belén Castrillo, que yo estaba mirando y la verdad que no distinguía cuando se prendía la lucecita. El cartel de aire, yo lo veía prendido y decía... Claro, como que estaba hace rato. Exactamente. Bueno, estamos acá en el estudio, entonces quien les habla, Rosario Esperue, a Lorena que le mandamos un beso, que está entonces cumpliendo su rol de abuela. Belén Castrillo, Paula que está haciendo su tesis, también le mandamos un beso. La tenemos a Sofía Aguirre en el estudio. Hola, Tu Sofía. hija. Hola, Sofi. Que hoy no tuvo clases, así que bueno, la tuve conmigo todo el día. Y lo tenemos a Jesús María Plaza Atito, que nos viene a inaugurar una columna hoy sobre la historia de las mujeres que nos parieron. O la historia que parió a las mujeres. O la historia que parieron las mujeres. Como ustedes quieran, pero bueno, es una Eso, columna... para discutirlo, exacto. Ahí está. Antes que nada les quiero decir las vías Sí. de comunicación. Pueden escribirnos en nuestro Facebook, www.facebook.com/vozsabesfm. Pueden llamarnos por teléfono al 482-3215 o si no un SMS o un WhatsApp al 221-677-9000. Y les queremos contar que como cada viernes hoy estamos haciendo un sorteo, en este caso de nuestros auspiciantes desde el Centro Muladara. Vamos a sortear un abono por un mes para Gimnasia Infantil Dance. Es para nenas de entre 3 y 10 años. Así que pueden participar poniendo los últimos 3 números de su DNI en la fotito que tenemos en el Facebook. Ah, bueno, entonces voy a comenzar poniendo yo los 3 últimos míos, a ver si Sofía gana algo. Perfecto, podés participar, ¿cómo no? Ahí está, podemos participar. Bueno, Tito, entonces nos contás de qué se trata esto, de la historia que nos parió a las mujeres o de las mujeres que parimos la historia. ¿Cómo es ese juego de palabras? Sí, la idea creo que viene de aquella vez que ustedes me invitaron, Uh-huh. y entre tantas cosas que pudimos hablar, previa a la llegada de Mirta Videla, hablamos de la importancia que tiene la mujer en los procesos históricos y cómo la historia va aportando a esta lucha de género que también tiene su tiempo, ¿no? Y que viene generándose todavía. Entonces, bueno, era cómo la historia empieza a tirar mujeres al mundo, a arrojar mujeres al mundo, a arrojar mujeres a las etapas que vive la historia de la humanidad. Y trataremos de localizar ese momento de parición, ese momento donde la historia da luz a las mujeres dentro de lo que hace a nuestro espacio geográfico, a nuestro continente, Uh-huh. y dentro de nuestro espacio geográfico también a ver si nos podemos abocar a nuestro tiempo histórico. Uh-huh. Procesos previos a la independencia, procesos, y hablando en términos de continente más que de Argentina en sí misma. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son las mujeres que la historia vino pariendo? Que poco se sabe de eso, ¿no? Poco se sabe O sea, se conoce de la madre de, la esposa de tal, ¿no? Siempre. La hija de San Siempre. Martín, eso uno le enseñan en la escuela, pero Exactamente. de mujeres con identidad propia que tenemos. No la hay, hay algunas, pero desde el desconocimiento, porque la mujer está un poco estigmatizada en la historia. Esto hay que decirlo así, porque la historia la hicieron no precisamente las mujeres. No, las mujeres son las que parieron a los héroes. Sí, en claro. la historia, ¿no? Claro, son pavada de actitud frente a la vida. Lo que Ese pasa es el rol, no son heroínas. pero en no sí se, mismas. claro, no, pero no se los toma Claro. así. Yo creo que es fundamental. Pero es una forma de rescatar, ¿no? La participación de la mujer y también saber para las mujeres de hoy cómo vivían las mujeres de los tiempos que estamos hablando, digamos. Cómo vivía la mujer aborigen, cómo era el sexo en esa época, el porqué de la procreación posterior, digamos, cómo es ahora, cuáles eran los tabús, cómo era antes de la llegada del español y cómo es después de la llegada del español, cómo interfiere la cultura que impusieron los españoles sobre el desarrollo de la mujer en las comunidades, ya sean las de Mesoamérica, los mayas, después los aztecas, los mexicas, bajamos Bueno, para los incas. de todo esto no nos va a hablar solo hoy, me imagino. No, que de todo es una esto- columna Ahí está. donde a través de una personalidad Ujú. podemos hablar de todo esto salpicado, pero siempre con la referencia de una mujer. Y la idea de iniciar era con Micaela Bastidas. Perfecto, te escuchamos. ¿Ya la empezamos? Por Dale, supuesto, arrancamos. Micaela Bastidas. Bueno, nos ubicamos. A mí me interesó, no sabía con cuál de dos personajes de la historia empezar. Uno era Micaela, por su importancia en el proceso de independencia y de liberación y de cambio de dueño en el continente, y la otra era Rosa Guarú, esa famosa india guaraní, La mamá de San Martín. la mamá de San Martín. Pero la mamá de San Martín lo iba a hacer no solamente desde el género, sino desde la recuperación de un hecho social importante y cómo se vivía en aquella época
el machismo impuesto desde el paternalismo, digamos, donde la indígena, la aborigen, era pura y exclusivamente un elemento de uso, en determinada etapa. No a los principios, por eso que arrancaba después con la descendiente de los incas. De los incas, sí, el padre era un africano europeo, era negro, o se presume, porque todo esto es a través de los dichos, porque la escritura hace difícil que uno recopile bien la biografía de cada uno. Pero bueno, y tenía estos dos personalidades como ingreso, y opté por Micaela Bastidas, porque tiene el hecho importante de ser la protagonista principal, junto con Tupac Amaru, del primer levantamiento para la independencia o la liberación de los pueblos del continente. Micaela, la mujer de Tupac Amaru. La mujer de Tupac Amaru. Tupac Amaru II, sí. A la que José descuartizaron. Gabriel Condorcanqui. Que la torturaron. Que primero Por su final, claro. También por su final, porque es importante saber el final de las mujeres que tienen que ver en la historia. Me parece muy bien. Torturaron y mataron a su hijo delante de ellos. Claro, ese es otro tema que también me interesó, más allá que Rosa Guarú parió una leyenda con San Martín. Micaela parió 3 chicos. Y esos 3 chicos fueron 3 guerreros extraordinarios en este proceso de independencia. ¿San Martín fue hijo único? No, Rosa tuvo muchos hijos después. Formalmente tienen los hermanos de Juan San Martín, el padre oficial, digamos, pero como Rosa era la criada de la casa, así que... Y vivió hasta los 100 años Rosa Guarú, por lo tanto, muy fértil. Sobre todo como era en aquella época, y sobre todo que como eran descargas para el agotamiento del español que venía en barco, ¿no? Esas visitas higiénicas que hacían después de 3 años de navegar en el cruce del continente, estaban ahí las indiecitas, ¿no? que servían para esto. Pero Micaela no. Sí, Micaela era mestiza, porque Tupac Amaru II se había estudiado, ¿no? Se había recibido abogado. Sí, ellos estudiaban, porque además tenían, digamos... En el Alto Perú estamos hablando en el Alto Perú. La cultura inca tiene un proceso de jerarquización muy importante, digamos, de una sociedad bien dividida en categorías, así que... En castas. Claro. Así que bueno, ellos tenían cierta formación, no así Micaela, por ser mujer. Micaela no tenía estudios, sí lo tenía José Gabriel, pero no Micaela. Y era descendiente de incas. Por eso el mérito, sí. Y, te reitero, el padre era, se llamaba Manuel Bastidas era el padre. Pero era un africano, un peruano descendiente de africanos, así que era negro. Por eso se presume que Micaela era una belleza muy especial. La negra Micaela, le decía. La negra Micaela. Y además de cuello largo, fino, en aquella época. Vos lo ves a Evo, por ejemplo, Aymara, y no tiene cuello. ¿No? Desde la estética, pero la estética también es importante para saber cómo se acerca a un pueblo que necesita de una referencia, ¿no? Bueno, y Micaela juntaba todo esto. Pero además tiene una condición intelectual superior quizá al término medio, porque ella no tuvo formación. Para las mujeres no había colegio, no había escolaridad. Y sin embargo llegó a ser la principal asesora, la principal consejera de Condorcanqui, ¿no? de Tupac Amaru II. Y esto es muy importante destacarlo, porque la historia dice, y lo dice bien, que si se hubieran seguido el pensamiento de Micaela, el triunfo de la rebelión hubiera sido un éxito allá en el Cusco. Yo traje un pedazo de la carta para leerlo, porque ella se comunicaba a través de las cartas con el marido, porque el marido estaba en campaña. Situanos en la fecha histórica. Y estamos 1780. Fueron los primeros avances del proceso de independencia que después, en 1810 en adelante, explota en toda América. Así que fue anterior, pero fue el antecedente. Después vino el Chuquisaca, un poquito más abajo, pero el primer pasito lo dio Condorcanqui, Tupac Amaru. Y yo quiero destacar lo de Micaela, y por eso la elijo a ella, porque no hubiera sido así de no ser por Micaela. Y hubiera sido mejor si Micaela hubiera tenido alguien que la escuchara más allá de sus palabras o de sus escrituras. De cuando él le dice, este es el momento, porque era una estratega, era una generala, era una conductora. Además la seguía. Hay que ubicarse en la época, ¿no? 1780, donde la mujer prácticamente era menos que un objeto, salvo que tuviera determinada posición en alguna casta, ¿no? Lo que hoy serían las clases medias superiores. Entonces, que haya accedido y que el destino, digamos, de
de la independencia de un continente como esta dependiera de su pensamiento, de su estrategia, hay que destacarlo. Poco a poco se va mostrando quién era Micaela Bastida, ya tiene un reconocimiento ya cada vez más, pero bueno, esta es la lucha que deberían hacer, por lo menos desde el género. Creo que cuesta mucho, ¿no? Además, vos estabas contando que tenés unos fragmentos de sus cartas. También era un hecho inusual que supiera leer y escribir. Claro, por eso digo, es decir, un autodidacta definitivamente, pero además con un genio estratégico importante, pero con un alto contenido de conciencia social, porque la rebelión, si bien se hace por el alto costo de los impuestos que imponía la corona, también se hace por el maltrato al esclavo, por el maltrato al campesino, por el maltrato al indígena. Entonces hay una conciencia social muy fuerte como para que ella se casó a los 15 años con Condorcanqui, así que empieza a tener una relación muy fuerte con los distintos estamentos de la sociedad de la época, ¿no? Y empieza a tomar conciencia, y empieza a rebelarse, y empieza a enojarse con la realidad. Y es ella la que provoca, en primera instancia, la rebelión contra todo esto, lo que hoy nosotros llamamos, sería la injusticia social, digamos, para que se interprete en términos de hoy. Es ella. La potencialidad de Micaela es impresionante en la historia de América Latina, en la historia de este continente. ¿Querés leernos? Su muerte es importante, como la poco, de casi todas ellas. Y muy poco conocida. No, claro, se conoce el descuartizamiento de Tupac Amaru, ¿no? Pero los caballos que tiran, pero no la de ella, que fue hecha delante de Tupac Amaru. Sí. Y además primero a sus hijos. Primero a sus hijos, y que ellos vieron... ¿Cómo mataban a sus hijos? Sí, sobre todo creo que Antonio, o Antonito creo que se llamaba uno de ellos. En nombre de la civilización, ¿no? Es lo que llama la atención. Exactamente. Se los descuartiza, se los tortura en nombre de la civilización. Y van haciendo una especie de tortura psicológica de primero ver cómo matan a tus hijos, luego a tu esposa, por lo que entiendo, y posteriormente a vos. Es así. Bueno, era la perversión de lo que hoy sería terrorismo de Estado, ¿no? Pero a ella la matan de una manera muy cruel. Muy cruel, porque era, es decir, a mayor crueldad, mayor importancia y peso tenía en la confrontación, eso está clarísimo, claro, ¿no? Y además, no la sacaban de un cachetazo. A modo de ejemplo, ¿no? Totalmente. Les va a pasar esto. Y yo te destaqué lo de su aspecto físico, su cuello fino y delgado como el del africano, porque parte del sufrimiento tiene que ver con eso. Cuando a ella la condenan al ahorcamiento, que se le llamaba, o al garrote vil, una pena que todavía tenía Franco apenas en el siglo pasado, su cuello era muy finito, entonces no alcanzaba los grilletes a abarcar la totalidad del cuello, por lo tanto no moría fácil. Claro, por eso le... Entonces los verdugos la enlazaron entre dos verdugos, uno de cada lado, con un lazo de cuerda, de soga, y ellos son los que tiraron y la ahorcaron. Previo a esto le quisieron cortar la lengua, sí. Y no pudieron. Digamos, la fuerza de la mujer frente a la muerte, ¿no? Donde pone por adelante su idea, sus principios, sus ideales. A mí no me cortás la lengua, vos. Pero además, se la cortaron después de muerta. Dos elementos que la destacaban, la lengua y el cuello. Y fíjate que otros dos elementos la destacan, porque mientras la ahorcaban, mientras la estaban matando, le pateaban los pechos y el vientre. Sí, exacto. Le patean su condición de mujer, digamos, ¿no? Y ahí viene el esfuerzo, ahí viene el castigo más grande, ahí viene el terror, lo que hoy sería, insisto, el terrorismo de Estado. Bueno, esta es la mujer que se sacrifica en función de esto, que tiene esta dimensión, que hay que tomarla como una referencia, desde el combate ideológico hasta desde el combate mismo frente al hecho cultural, porque hay que ubicarse culturalmente en todo este mundo. Antes de los españoles, por eso hacemos este desparramo así de salpicar un poquito la historia, antes de los españoles, en casi todo el continente, de norte a sur, insisto con el término, la sexualidad no existía como la trae el español desde la censura, sino que era el hecho natural, ¿no? Y esto es importante para ustedes, para el programa, donde las mujeres tenían aquello que yo les hablé, el tema de la regla, de la menstruación, porque uno se pregunta que en aquella época había un proceso abortivo. Sí, había un proceso abortivo. Ellos tomaban un menjunje antes del español, para o adelantar la regla o expulsar lo que no querían tener. Quiere decir que era más natural el hecho de que incomodaba al proceso comunitario a una criatura que naciera fuera de lo que la comunidad quería, ¿no? Y las relaciones sexuales entre ellos era en forma muy natural, digamos, el desnudo existía permanentemente. Cuando no existía el desnudo era por el abrigo, por el clima,
por la protección incluso de los órganos sexuales, tanto del hombre como de la mujer. Esa es la protección, esa es la idea de tapar. Cuando llega el español llega tapado por otra cosa, llega tapado por una censura, producto de un hecho religioso como el catolicismo que viene después de los musulmanes en Europa. Y esto va haciendo que al principio la relación entre españoles e indígenas fuera natural. Era muy común, acuérdense también que estas comunidades eran polígamas, donde el hombre tenía varias mujeres, porque el hombre el que salía a la caza y la pesca, digamos, ¿no? Era la mujer la que se quedaba, entonces era natural el tema, ¿no? Entonces cuando llega el español, el hombre ofrece. Ya entre ellos mismos, entre la comunidad misma, había intercambio de mujeres. Una mujer de 50 iba a buscar para su marido una mujer de 15, la misma mujer de 50, para que colaborara con los haceres de lo que es la cotidianidad de la relación, lo que sería hoy los haceres de la casa. Entonces la poligamia estaba vista desde ese punto de vista. Y esto hay que entenderlo así, por eso hay tanto... El mestizaje tiene este origen, el origen de la relación natural entre el español que llegó y el indígena que estaba. Después viene el proceso de la censura, entonces ya viene la violación masiva, lo que ya pasa después con Rosa Guarú. Por eso preferí elegir un poquito, casi contemporáneo, pero un poquito antes a Micaela sobre Rosa Guarú. ¿Querés leernos la frase de Sí. Micaela? Vos entenderás la letra, porque como esto lo escribió Micaela. Si le entiendo la letra a Micaela, decís. Esto estaba, el español en el Cusco, Sí. con Don Carquio Tupac Amaru II, por entrar al Cusco para someter al español, y que empezó a dar vueltas alrededor en cuanto a las negociaciones. Y ella, que era la estratega y consejera, Sí. le mandaba cartas diciendo qué es lo que tenía que hacer, porque ella hacía de lo que en el siglo XX fue la Matajari en la Segunda Guerra, digamos, o la Primera Guerra. Ella le mandaba a decir, mira, los españoles van para acá, el virrey va para el otro lado. Entonces el otro tenía un estudio del campo de batalla perfecto, pero mucha bolilla no le daba. Y ella no se manejaba por carta. Y en un momento le dice, entra ahora al Cusco, que ahora están débiles. Si entras ahora ganamos. Y el otro no entró, ¿no? Y perdió, porque mientras se daba esta discusión, mientras se daba este proceso de asesoramiento, bien de comandante de un ejército como era ella, cuando se daba este diálogo o este intercambio de comunicación, el español se preparó. Sí, y lo voy a leer. Dice, chape mío, chepe Sí, mío. Chepe, porque era el diminutivo de José. Ajá. Dice, estás perdiendo De el Pepe. tiempo. ¿Hasta cuándo me vas a llenar de pesadumbres? ¿Por qué te equivocás? ¿Por qué no marchás al Cusco? Bastante advertencia te di para que fueras inmediatamente. Bien, de una mujer que caga pedos de su marido. ¿Sería? 1781. Dice, pero has dado todo a la barata, dándoles tiempo para que se prevengan. Así lo han hecho poniendo cañones en el cerro y otras tramoyas tan peligrosas que ya no eres dueño de darles avance. Ya los dejó avanzar, ya él ya no te voy a decidir porque ya el español decidió antes. Y es así como pierden. Exactamente. Y escuchándote me pongo a pensar que para un hombre aceptar que la mujer es la que tiene el saber y la verdad, que es un poco lo que tratamos acá en Vos Sabés, es difícil. Y que él irremediablemente, aunque tal vez pensaba o intuía que ella tenía razón... No, él también es un caudillo. Él tiene de todos características modos tenía que mantener, seguir su idea. Totalmente, pero además él era un personaje, al cabo es el que lleva adelante la rebelión, por su condición de líder, de caudillo, un tipo muy preparado, pero siempre de no haber sido... Esto, si hacemos una remisión, por lo menos que sea un poco caprichosa, el Perón y Evita, estamos exactamente en el mismo proceso. Ella, en cuanto a la relación, en cuanto al problema humano de existencia, ¿no? El hombre preparado, sabio, líder, caudillo, y la mujer que nace desde sí, que viene de un pueblito como... ¿De dónde viene? De los toldos. Los toldos. Le iba a decir, pero pensé no, que... No, yo para dialogarlo un poquito. Cómo desde los toldos pudo cambiar y transformar la historia social en Argentina para después transformarla en cambio la historia política argentina. Una mujer de 33 años, ella muere a los 37. También muere muy joven, digamos, también la matan muy joven. Lo que hicieron los españoles con Micaela es lo que el cáncer hace con Evita. Bueno, ya vamos a llegar, Evita. ¿Tendremos otras mujeres antes también en la historia? Muchas. No, muchas, pero trato de marcar los que para mí son referencias de los hechos. Bien. Y de poder explicar la lucha del género. Muy bien. Perfecto. Acá Ana Clara Sosa dice que es importante reivindicar el papel de la mujer en la historia para poder reivindicar el rol de las mujeres hoy. Tal cual, es la idea de la columna. La idea de la columna. Está bien, muy bien. La historia que las parió. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Tito. Un encanto, como siempre, tenerte acá.
y vamos a aprender, ¿sí? Exactamente, en cada vez que columna. lo tengamos. De todos modos, hoy se queda. Vamos a hablar porque él es padre de un hijo único. Bueno, ¿te quedás un ratito más entonces? Sí, claro. Ahí está. Bueno, vamos a un pequeño corte y a la vuelta la tenemos entonces a Melina Brofman por teléfono para que nos cuente todo, la vamos a exprimir, nos gusta y la próxima vez la vamos a tener en el estudio. Ya volvemos.